Bueno, aquí nos encontramos con don Víctor Morocho y vamos a hablar sobre la guerra del Cenepa. La primera pregunta que le tengo es, ¿cómo se originó esta guerra? La causa principal. Ya. Según la historia, la causa principal es que, como todos recuerdan o recordamos en el estudio que decidieron historia, dice que en el antiguo Tahuantinsuyo habían dos reyes, el uno en Quito, que era Atahualpa, y en el sur era el Huáscar. Entonces eran dos hermanos, se peleaban. Entonces esto quedó inconsistente cuando vino ya la colonización con los españoles y nos separamos. Pero quedaron ciertas aberturas abiertas, quedaron abiertas ahí. Entonces no se definía mismo dónde era el límite de cada territorio. Entonces, eso viene allí. Entonces ahí tuvimos la primera guerra en 1941, en el cual se firmó un tratado, el Pedemonte Mosquera, sí, con el presidente en ese entonces de Arroyo del Río. Este presidente firmó ese tratado, pero los ecuatorianos no estaban conformes con ese tratado porque nos robaron cualquier cantidad de terreno los peruanos en la parte del sur. Entonces, de ahí viene la otra guerra, en la cual el pueblo ecuatoriano no estaba preparado para esa situación. Más se fueron voluntarios a luchar en esta batalla y reparaban carros, y no sé si recuerdan las personas que tengan más edad, ellos venían, se paraban un carro en tal parte, el destacamento, y se subían, hasta por la ventana se trepaban. Y cuando ya se estaban yendo, los familiares los despedían porque querían que vayan a defender, porque ya no habían ganado una guerra y fuimos de nuevo. Pero estábamos cansados. Sí, estaba cansado la gente de tanta atropello de Perú. Fueron, y ahí la famosa canción que se hizo ahí, cuando ya se iban los carros, cantaban los muchachos adentro y la gente afuera. Al decirte adiós, yo me despido con el alma, con la vida, con el corazón entristecido, porque no sabía si podían regresar. Claro. Y ahí fue la presidencia vuelta del señor presidente Jaime Roldas Aguilera, que ahí peleamos y nos basamos sobre las bases de Tihuín, Paquilla, Mayaico y Machinaza. Pero así mismo no tuvimos buena suerte, porque no estábamos preparados, como dije, la gente no estaba preparada, y como que perdimos esa guerra y todo eso, y quedó un abierto, un divorcio, un aquarum. El divorcio de aquarum es que un río, el río Santiago, supuestamente iba rectito, pero había un lugar en que se hacía dos ríos, el río Santiago y el río Cenepa, ya, el río Cenepa. El río Cenepa es ahora, ellos los peruanos querían que ese es el río el que tomar en cuenta para decir que de ahí era la división. El ecuatoriano aceptó el río Cenepa, pero sin darse cuenta que el peruano es un poquito medio traicionero y en la noche a la mañana iba a cambiar la situación. Y lo que pasó. Entonces, ahí la famosa frase de este presidente Jaime Roldos Aguilera fue: el Ecuador ha sido, es y será país amazónico, viva la patria. Entonces, ahí en el 81, en 81, luego, como quedó esa herida abierta, los presidentes aquí no aceptaban, quedó la herida abierta, como dicen, no aceptaban eso porque querían que era nulidad ese protocolo de Río de Janeiro, porque ese protocolo es el que nos dividía y nos robaban cualquier cantidad de... Entonces vino Febres, insisto, Gran Ballén, Febres Cordero, y no aceptaron. Pero de todas maneras los países grandes le daban siempre la razón al más fuerte, que en este caso era Perú. Y quedaba ese pedacito, entonces por ese pedacito es que no nos quedamos de acuerdo. Pero ya los Estados Unidos también intervinieron y le dieron la razón a Perú. Entonces ya como quedamos nosotros acá, entonces los ecuatorianos hicieron presencia en frontera. Ya no dejaron botada la selva, sino que fueron a estar cuidando su pedazo de... Sí. Entonces ahí comenzaron a ver los otros terrenos, que era Base Sur, Coangos, Tigüinza, Soldado Monje y La Ye. Ahí estaban los ecuatorianos, como parte del territorio ecuatoriano. Los peruanos, viendo eso, comenzaron ellos a venir, a querer invadir, y no pudieron, porque ahí el ecuatoriano estaba preparado. Entonces, esa fue la razón, la causa. O sea, viene de la historia mismo, de la historia que viene del Tahuantinsuyo y todo eso, en el 41, en el 81 y en el 95, cuando ya el Ecuador ahora sí estaba más preparado para enfrentar a una situación así. Sí. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya. El objetivo principal de Ecuador en esta guerra era la soberanía nacional. O sea, el ecuatoriano ya ahí ya no había razón ni nada, sino la única que era su soberanía, porque los peruanos siempre van a estar avanzando, así de poco en poco, porque quedaba siempre abierta una herida abierta. Que toda la gente mismo decía que el Ecuador es amazónico, por eso no,
que nosotros tenemos derecho al Amazonas, porque el Amazonas fue descubierto por la expedición que salió de Quito con Francisco Pizarro y descubrió el río Amazonas. Y por ese ende, nosotros tenemos derecho al Amazonas y salir al Atlántico. O sea, no tenemos dos salidas, al Pacífico y al Atlántico, porque nosotros descubrimos, pero los peruanos cogieron y nos privaron de eso. Pero luego se escuchará lo que pasó, ¿no? Sí. Ya. Otra pregunta importante que le tengo es sobre qué enseñanzas nos dejó aquel episodio. La enseñanza que nos dejó de aquel episodio es ser solidario, Unidos, nos unimos más, como le conté, cómo era que los mismos padres de familia mandaban a sus muchachos para que vayan a pelear. Sí. O sea, se desprendían de algo que era querido por ellos para que defienda la patria, porque dice que bien clarito, dice que nuestra tierra es nuestra madre patria, y usted no va a aprender que a su mamá le estén pegando. Pues, incluso los jóvenes mismos iban voluntariamente, sin que los padres les digan. Sí, no digo que a veces se iban, y el papá estaba contento en la casa que su hijo está jugando pelota, pues, cuando se enteraban de que estaba en la frontera. Y después preocupado, todo eso. Ya, sí. Y bueno, ¿qué piensa usted sobre Yamil Magual, presidente de aquel entonces, que tomó la decisión de firmar el acuerdo de paz, más conocido como el Acta de Brasilia? Ya. Ahí vinieron los países garantes, pero como le dije al comienzo también, siempre se van el peso, sabe sobre el más fuerte. A él lo van a proteger, lo van a ayudar. En este caso Perú es el más fuerte y van a ayudar. Entonces, Yamil Magual es un político de la élite, igual que ahorita como el doctor Lazo, que él no vela por el bien del pobre, sino él vela por el bien de los más ricos, de los más que tienen la sartén por el mango. Entonces, en ese tiempo Yamil Magual coge y firma, pero lo único, ¿por qué? Porque el Ecuador, como digo, le comenté a Natito, de que nosotros habíamos ganado la guerra. Sí. Se ganó la guerra porque el peruano no pudo ingresar nunca a las bases, aunque ellos decían que sí, ya estaban ahí, pero no, el ecuatoriano se mantuvo en su posición, porque ahora sí estaban, porque no solo fueron soldados inexpertos, ahora sí fueron especializados, comandos ibias de la misma selva, comandos Shuar, Achuar, son comandos especializados que eran originarios de la selva. Ya conocían todo. Y conocían el por dónde ir, qué comer. Claro. Entonces ellos no se morían de hambre. Igual si hubiera sido el ecuatoriano uno de la ciudad, se podía escapar con una fruta de ese, se moría porque no sé si era venenosa. Pero a la vez mandaban a un comando ibia con un grupo de pelotón ecuatoriano y ellos en la selva les enseñaban por dónde caminar, por dónde ir, los senderos, porque ellos sabían su terreno. Entonces, este presidente Yamil Magual, ganamos en el campo de batalla, ganamos la guerra. Pero en la diplomacia perdimos. Ya. Y lo único que se obtuvo es que en la parte donde dice Paquilla, Tigüinza, pero Tigüinza era, ¿no? Tigüinza, que nosotros ganamos esa guerra, pero solo se firmó y los peruanos aceptaron 1 kilómetro cuadrado. Un kilómetro cuadrado en el cual, como decir, esa es nuestra casita dentro del territorio peruano. O sea, como ellos nos cogieron y nos montaron más para allácito, pero ese kilómetro cuadrado lo cogieron para ellos. Pero sí, hay un sendero que nosotros podemos entrar y ahí en esa parte hay 14 ecuatorianos que cayeron en la guerra y Yamil Magual es un presidente nefasto porque la verdad es que firmó algo que el Ecuador había ganado y si hubiera seguido, capaz que hubiéramos recuperado lo que anteriormente no habían quitado. Claro, e incluso muchos cabos militares estuvieron indignados con lo que hizo el presidente. Incluso el cabo primero, llamado José Yumbo, dijo que desde la parte militar Ecuador ganó, pero en el campo diplomático y negociaciones se perdió todo, o sea, todo fue en vano, las muertes de los ecuatorianos, que fueron 34 soldados ecuatorianos que fallecieron y 102 heridos. Y así. Otra pregunta que le quiero hacer es ¿cómo termina la guerra del Cenepa? Ya. Termina por ese acuerdo nefasto para el Ecuador porque ya tuvo que el Ecuador aceptar. Y lo único que sacamos a beneficio es que mantuvimos nuestras posiciones, como dije, las 5 o 6 bases que son Soldado Monje, Coango, Pueblo de los Tallos, La Ye, la otra se me olvida. Entonces, mantuvimos así. Y lo que tuvimos también fue el kilómetro cuadrado que nos dejaron. Y entonces de ahí ya se firmó. Y ahí recibió
le dio la cantinflora a Fujimori, que era del abuelito también que ha peleado ella misma igual en la guerra, y ella misma igual le recibió un poncho, no sé qué. Y se firmó, pero perdimos la diplomacia, pero en el campo de batalla Ecuador ganó la guerra. Más bien lo que nos quedó fue el orgullo de defender al país tras muchas derrotas anteriormente. Y bueno, eso es todo para terminar. Le agradezco mucho Víctor Morocho. a don Víctor Morocho por aquella enseñanza que nos deja, una persona muy culta sobre este tema. Yo como estudiante y en este momento entrevistador, le agradezco mucho por el conocimiento que nos brinda y espero a ustedes también les haya gustado esta pequeña entrevista. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Ya.